Seguimos aportando elementos para la formación política y doctrinaria dentro del movimiento nacional peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que habla de la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y estamos ya en el capítulo 10 de la segunda materia de este apartado, que se refiere a la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina peronista. Recordando siempre el lema de esta materia, nunca más actual ni más importante que en este momento: nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros y nosotras, todos y todas, unidos y unidas para amarla, para idolatrarla y para defenderla. En este capítulo 10 vamos a referirnos hoy a la oratoria peronista, pero no sin antes compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los acontecimientos políticos de gran trascendencia que han existido en nuestro querido país. Primero, la designación por parte de nuestra conductora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, del compañero Alberto Fernández, como candidato a presidente de la Nación, y hoy el triunfo contundente del peronismo en la provincia de La Pampa, fruto de la unidad, querida y buscada por todas y todos los peronistas que realmente queremos comportarnos como tales, buscando la felicidad como finalidad suprema, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, o como dice acá el lema de esta materia, nada ni nadie por encima de la patria, o como recordaba Cristina los otros días, primero la patria, después el movimiento y por último la mujer, decía ella, por último los hombres o las mujeres, cosa que deberíamos volver a repetir y a recordar todas y todos los que de una forma u otra queremos el bien de nuestro amado pueblo argentino, que hoy está sufriendo horrores. Seguimos de cualquier manera compartiendo con todos y todas ustedes estas ideas que seguramente pueden contribuir a la cultura política de todas y todos nosotros, como para que cuando volvamos el 10 de diciembre del año que viene, volvamos un poco mejores todas y todos. Porque como decía Cristina, el camino son las ideas, el camino es estudiar, el camino es prepararse más que todos, el camino es estudiar, trabajar y trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria argentina y latinoamericana. Y en ese camino estamos y seguiremos estando, contribuyendo con todos y todas ustedes para la cultura y la formación política que tanto necesitamos. Entonces vamos a ver hoy el capítulo 10 de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y miren lo que ya hace 70 años los primeros peronistas nos sugerían, la oratoria peronista. Tener en cuenta cómo deberíamos nosotros expresarnos para transmitir nuestra doctrina, nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal. Y decían así: continuamos
en el presente capítulo 10 la consideración de la palabra como medio general de la transmisión de la doctrina. No está de más que reiteremos un criterio que nos ha guiado en todo este estudio. No pretendemos en manera alguna presentar un tratado completo de oratoria, porque esto es del dominio de los especializados y por lo tanto las bibliotecas están colmadas de ello. Es así nomás. Dedicados nosotros a los transmisores de la doctrina peronista, o sea, los militantes, estos apuntes tienen la misión de proveerles medios prácticos para realizar su militancia, prácticos y fáciles. Esto nos exige que, sin perder de vista los criterios clásicos de la oratoria, adaptemos los conceptos a una terminología popular y nos concretemos a los tópicos que signifiquen algo trascendental para la militancia peronista. O sea, vamos a tener en cuenta fundamentalmente lo que es útil para la transmisión de la doctrina. Así orientados, definimos la oratoria como el arte de persuadir por medio de la palabra. Arte de persuadir por medio de la palabra. Es arte porque es fruto de la actividad creadora del orador, es creación. Toda oratoria es una creación. Y es arte de persuadir porque implica la ilustración de la inteligencia, la motivación de la voluntad y la exaltación de la afectividad de los oyentes. O sea que persuadir, que es la tarea fundamental que nos propone Perón hacia el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas para convertir la masa en pueblo, o sea, para transmitir conciencia política, organización política y personalidad política. El persuadir, que es la tarea fundamental del peronista al transmitir la doctrina, implica la ilustración de la inteligencia de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, la motivación de la voluntad de todos los ciudadanos y ciudadanas y la exaltación de la afectividad en los oyentes, a los cuales nosotros aspiramos a transmitir nuestra doctrina, nuestro proyecto político, nuestros valores. Alcanza estos objetivos específicamente por medio de la palabra oral, aunque en esta definición también se engloban la conversación y la controversia. Por razones didácticas y por el uso corriente del término, la circunscribimos a la transmisión de la doctrina peronista por medio de la palabra oral, que realiza públicamente ante un grupo más o menos numeroso de personas. La oratoria. Evidentemente se realiza públicamente ante un grupo más o menos numeroso de personas. Es así de sencillo. Sírvanos de introducción para este capítulo la siguiente norma rectora de Perón, que siempre nos ha orientado con su extraordinaria capacidad intelectual, moral y espiritual. La mejor verdad es la verdad primaria, y la verdad primaria está en la boca de los modestos, pues los otros alambrican, o sea, complican demasiado sus pensamientos y tienen una dialéctica que el modesto no tiene para explicar aquello que no comprenden, que no quiere comprender y quieren que los demás tampoco comprendan. En otra parte también dice Perón que si lo explican complicado es porque o no lo entienden o no, o como dice acá, no quieren que se entienda. Entonces vamos al concepto y objeto de la oratoria peronista. Nos resulta sencillo establecer el valor que tiene la oratoria dentro de la doctrina peronista. Es un medio para exponer la verdad, porque consideramos que nuestra doctrina trata de expresar una verdad, por lo menos trata de expresar una verdad.
que es una verdad política que pretende tener como finalidad suprema alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Esa es nuestra verdad fundamental. Y como se hizo hoy en La Pampa, lograrla a través de la unidad, que para Perón es la finalidad primera. Para Perón la unidad es la finalidad primera, y todo lo que hizo Perón, en mi humilde opinión, fue trabajar para la unidad. Y para eso él tomó al conjunto del país, al conjunto de la Argentina, como una sola organización. Y esa organización para él, como toda organización, tiene un elemento espiritual y un elemento material. El elemento espiritual para él es la doctrina que nos permite tener a todos y todas los que integramos el peronismo unidad de concepción para después tener unidad en la acción. Entonces, es un medio para exponer nuestra verdad. La oratoria es un medio para exponer nuestra verdad. Para mí, la base de la elocuencia no está en la dialéctica ni en la retórica, dice el general, ni en ninguna de esas cuestiones. Está en decir la verdad. Esa es la suprema elocuencia. La suprema elocuencia está en decir nuestra verdad, lo que nosotros consideramos que deberíamos hacer para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchos autores hacen una distinción entre oratoria y elocuencia. Orador es el que habla bien, elocuente es el que además llega a conmover el corazón del auditorio. Dos cosas distintas y muy importantes. La doctrina peronista desea borrar esa distinción. El transmisor de la doctrina, el militante, nunca debe hablar por hablar. Quien no posea toda la fuerza de la verdad, de esa verdad vivida que llega a los corazones, está en la obligación de permanecer en silencio. Es así nomás. Porque el que no está convencido no convence absolutamente a nadie. Como los que hoy, como cuando hablan los que hoy nos gobiernan, que evidentemente, como no pueden decir lo que quieren porque es inconfesable, realmente cuando hablan se notan que mienten descaradamente. Únicamente merecen el título de oradores que poseen la suprema elocuencia de la verdad, de esa verdad que aclara las inteligencias, que motiva a la voluntad y que hace vibrar los afectos. Las tres cualidades que debería tener la tarea de persuasión. Aclarar la inteligencia, motivar a la voluntad y hacer vibrar los afectos. La dialéctica, entendida como el arte de razonar bien, y la retórica, que es el conjunto de reglas para hablar bien, adquiere jerarquía únicamente cuando están en función de la elocuencia y de la verdad. Es importante esto. Estas reflexiones no suponen en manera alguna que el peronista rechace los artificios retóricos o desprecie las galas del lenguaje. Desde ya que no. Siempre será una verdad en psicología humana que las palabras bellamente hilvanadas y las frases ordenadas y armoniosas son una ayuda firme para aquel que quiera hacer comprender y vivir cualquier verdad. Solamente sostenemos que aquí, como siempre, los valores deben estar jerarquizados. Primero la verdad, segundo la belleza. Primero la verdad y segundo la belleza. Veamos entonces las formas comunes de oratoria peronista. Realmente, qué importante es que tengamos en cuenta estas cosas
seguramente no son primarias, no hacen y son específicamente para quizá militantes del campo nacional y popular, pero sí hacen a la cultura política que deberíamos tener para transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. O como dice Perón, o Evita en Historia del Peronismo, para convertir a la masa en pueblo, o sea, para lograr de nuestros ciudadanos y ciudadanas una conciencia política, una organización política y personalidad política como tuvieron los argentinos el 17 de octubre de 1945 y como se ve que lograron los compañeros en la Pampa para que los ciudadanos en un 51 o un 52% aprueben nuestro proyecto político. Porque si no transmitimos nuestro proyecto político, no podemos pedir que nos siga nadie. Eso tan elemental pareciera que a veces lo olvidamos. Entonces vamos a ver como segundo punto las formas comunes de oratoria peronista. Respetando todos los esquemas clásicos, pero empleando una clasificación más adaptada al sentido popular que damos a estos estudios, vamos a estudiar los siguientes géneros oratorios: la improvisación, las charlas, las conferencias, el género didáctico y la oratoria infantil. Tomamos como criterio de clasificación los objetivos que se persiguen y los auditorios a los cuales están dedicados los tipos de oratoria que comentamos. Es lo que más o menos necesitaríamos nosotros en nuestra tarea política. Esta clasificación se realiza exclusivamente con valor práctico y consultando tan solo las necesidades más urgentes de la militancia doctrinaria peronista. Como siempre, dejamos librado al interés de los transmisores peronistas, o sea, los militantes, el consultar las obras escritas sobre la materia, mientras nosotros nos circunscribimos a aquellos elementos que suelen ser de imprescindible necesidad en la diaria tarea de la transmisión oral de nuestra doctrina, de nuestro proyecto político. En primera instancia, la improvisación u oratoria de barricada. Entendemos por improvisaciones aquellos discursos que el orador debe pronunciar espontáneamente y sin previa preparación. Sus características más salientes son la espontaneidad y el fervor. Con todo, aunque a veces se pueden trasuntar algunos defectos, todos ellos pueden ser mitigados cuando el discurso está embebido de fervor y de entusiasmo, que el fervor y el entusiasmo siempre son fruto del conocimiento y el convencimiento de que estamos hablando, o sea, el convencimiento sobre lo que estamos hablando. En estas circunstancias, el auditorio analiza poco la forma externa del discurso y reacciona más por el fervor y el entusiasmo que se le comunica que por las exteriorizaciones de las palabras. En síntesis, es un bello sistema de oratoria que suele dar resultados maravillosos, pero que tiene que ser usado con suma prudencia y por oradores que tengan real y verdadera capacidad para emplearlo. La improvisación no es nada fácil. Hay que tener alguna experiencia y, por supuesto, hay que prepararse para ello. Suma mesura y mucho dominio tienen que ser la consigna del improvisador. Suma mesura y mucho dominio. Recordemos que a veces puede ser peligroso exaltar las pasiones del auditorio cuando el orador no tiene el dominio suficiente para encauzarlas hacia objetivos de verdad y de virtud. Y tener en cuenta una cosa que Perón habla permanentemente en Conducción Política, no permanente, por lo menos lo menciona, de tener en cuenta que las personas, estando solas, actúan de una manera y estando
cómo integrando una multitud actúan de otra manera. Pero también hay que recordar que a los hombres y mujeres se los domina más con el corazón, como dice el general Perón. Y por lo tanto, este aspecto de la psicología humana nos caracteriza la importancia del género que comentamos. El orador se ve abocado a afrontar este género oratorio cuando se presenta la oportunidad de hablar en público en forma imprevista. Cuando decimos improvisación, es decir, cuando suponemos que el orador tiene que hablar sin previa preparación, nos referimos a una preparación inmediata y próxima, pero indudablemente suponemos en él una formación tal que lo capacite para que pueda hablar en público en cualquier momento. Por eso la importancia de capacitarnos permanentemente. Suponemos una preparación permanente y remota, desde siempre. Este género oratorio tiene principalmente el objeto de enfervorizar al auditorio, en exaltar profundamente sus sentimientos y lanzarlos a realizar con entusiasmo las ideas que se predican o se transmiten. Nunca se debe perder de vista este objeto u objetivo, ya que en la improvisación siempre se debe buscar más enfervorizar que desarrollar sistemáticamente algún punto doctrinario. Elemental esto. En la improvisación es donde debe resaltar con más nitidez el poder imaginativo del orador. Aquí caben también las metáforas interesantes, los párrafos vibrantes, las narraciones y ejemplos vividos, las imágenes y figuras retóricas más bellas y sobre todo la fuerza de los afectos y de los sentimientos del orador. Sin perder la serenidad y sin dejarse dominar por el torrente de las pasiones, el orador que improvisa debe dejar correr toda la fuerza que encierra su corazón, de tal manera que haga vibrar al unísono con el suyo el corazón de sus oyentes. Tarea fundamental. Muy a propósito, la hemos llamado también oratoria de barricada, porque es el arma que se emplea con mayor éxito cuando con un discurso fogoso y vibrante es necesario levantar el espíritu de los oyentes. No se crea que es fácil dominar este tipo de oratoria, claro que sí. Además de la formación integral en la doctrina y una práctica correcta de la oratoria, quien realiza improvisaciones deberá poseer, y atendamos bien compañeras y compañeros, una buena memoria, imaginación fácil, un vocabulario florido, gran facilidad de palabra, mucha mística peronista, exquisito conocimiento del auditorio y perfecto dominio de sí mismo. Pocas cualidades nos piden los primeros peronistas para la improvisación. De ahí la importancia de prepararnos siempre y de capacitarnos continuamente. Otra forma de transmitir nuestra doctrina a través de la palabra, las charlas. Entendemos por charla la práctica de la oratoria en un local cerrado ante pocas personas con el fin de desarrollar un tópico doctrinario en forma dialogada, amena y sencilla. A este género pertenecen en general todas las conversaciones doctrinarias que se suelen tener en las reuniones de las unidades básicas y de los sindicatos o centros culturales también. La principal característica de este tipo de discurso consiste en su forma dialogada, ya que en ellos el orador da oportunidad a los oyentes para intervenir directa o indirectamente en el desarrollo del tema. Lo llamamos también charla porque en su forma externa se suele presentar con la sencillez y la amenidad que son inherentes a una simple conversación. Sin embargo, a pesar de esa sencillez,
Las charlas tienen un objetivo eminentemente doctrinario. Se suele en ellas tomar un tema cualquiera de doctrina, desarrollarlo ordenada y sistemáticamente hasta llegar a sus últimas consecuencias. Como fácilmente se comprende, estas charlas pueden tener como tema un punto doctrinario aislado o también, y esto es lo más general, se organiza un esquema que se va desarrollando en un conjunto de charlas o de reuniones doctrinarias. Es un tipo de oratoria muy útil, ya que en él se puede estudiar un tema doctrinario a fondo y sobre todo se da la posibilidad a los oyentes de consultar todas sus dudas y de proponer todas las dificultades que se le opongan al tema que estamos desarrollando. Quien ejercita este tipo de oratoria siempre deberá tener en cuenta que su misión es proveer a los oyentes de una serie de conocimientos claros y sencillos que les sirvan en la práctica para la defensa de la doctrina. Es en las charlas donde se da a los peronistas el acervo de soluciones de batalla prácticas y aptas para su militancia. Claro que sí, en las charlas de las unidades básicas, de los centros culturales, de los sindicatos, etc. En algunos lugares se suele practicar la costumbre de tener una bolsa de preguntas donde los oyentes por escrito y en forma breve depositan las dificultades o puntos oscuros que se le presentan en el desarrollo del tema. Esto cuando hay mucha gente. En reuniones posteriores y previo estudio, el orador soluciona dichas dificultades. En el desarrollo de las charlas hay que recomendar mucha serenidad por parte del orador para mantener el tema en la línea de sus argumentos, para evitar discusiones estériles y para impedir que la conversación se diluya y tome caminos no previstos. No se vayan por las ramas como habitualmente suele suceder si uno no conduce bien la reunión o la charla. Otra forma de transmisión oral de la doctrina son las conferencias. La conferencia es ya un género oratorio más y de mayor jerarquía. El orador, previo estudio del tema, presenta en forma académica, perfectamente desarrollado y siguiendo todas las reglas de la oratoria, un tema doctrinario determinado. La característica principal de las conferencias reside precisamente en la profundidad y en la elevación con que se desarrolla este tema. Se desarrolla en profundidad un tema. Por ello podemos afirmar que aquí es donde se emplean con más eficacia y mayor justeza todos los recursos de la oratoria y de la elocuencia. Principalmente se debe mantener el esquema que corresponde a la elaboración de un discurso cumpliendo con todos los pasos que estudiaremos más adelante. Brilla en las conferencias el intelecto claro de los oradores. Aparece también con claridad la firmeza de su voluntad y el fervor de sus afectos, al mismo tiempo que tiene oportunidad de hacer valer la brillantez del estilo y el conjunto de todos los artificios retóricos. La previa preparación facilita enormemente la perfecta presentación del discurso, pero al mismo tiempo supone e implica una grave responsabilidad en el orador. Se comprende, pues, que para realizar una conferencia se debe seleccionar muy bien la persona que hable, de tal manera que la capacidad en todo orden sea la garantía de la ortodoxia de lo que se dice y al mismo tiempo el público no salga defraudado de la conferencia. Sí, que no pase como pasó en más de una oportunidad, que se trae un conferencista que habla cualquier cosa sobre cualquier tema. La humildad del orador le hará también conocer sus propios valores. Nadie debe pretender intervenir en un género oratorio para el cual no se sienta bien capacitado.
Por otra parte, ningún género oratorio se puede en sí mismo considerar superior a otro. Hay que tener en cuenta las condiciones de tiempo, de lugar, de orador y de auditorio, y en la adaptación a esas condiciones residirá principalmente la eficacia de la pieza oratoria. La cuarta forma y manera de transmitir nuestra doctrina a través de la palabra son las clases o el género didáctico. Cuando el orador debe pronunciar una clase, hace hincapié mucho más en su función de ilustrar la inteligencia que en los recursos oratorios. En las clases, el principal objeto del orador reside en enseñar un punto doctrinario, es decir, tiene en cuenta el objetivo primordial, llegar a la inteligencia de los oyentes para demostrarles clara y evidentemente una verdad que él conoce, ¿no? O que quiere transmitir, como estamos tratando de hacer en este caso nosotros, compartiendo con ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista, en este caso de la materia técnica peronista, para transmitir e inculcar la doctrina. De aquí que en las clases sea donde más claramente se debe cumplir con los esquemas fundamentales de los discursos. El orador debe plantear los temas con suma claridad y observar con sagaz criterio al auditorio, que en este caso resulta imposible, de tal manera que pueda hacerse cargo de la forma como es comprendido y atendido. Y como en este caso no es posible, uno hace lo que humanamente está al alcance, sabiendo de las limitaciones que tiene la tarea que uno está realizando, pero convencido que es mejor que nada. Volver sobre el tema, hacer síntesis, resúmenes y repeticiones, lo mismo que presentar cuadros sinópticos, son recursos importantes en este tipo de oratoria. Pero lo que no se debe olvidar nunca es la preparación previa del orador, aun cuando sea avesado en este tipo de discursos, de tal manera que la fidelidad al esquema haga que no se olvide de ninguno de los tópicos a desarrollar. Este apego al esquema de la clase no está reñido en forma alguna con la amenidad y con la retórica, de tal manera que se enseñe dentro de un marco de sencillez, de cordialidad y sin esfuerzos, como deberían ser todas las clases, ¿no? La oratoria infantil, que los primeros peronistas le daban importancia, cosa que ahora no escuchamos habitualmente. Dedicamos una cápita especial a las charlas y conversaciones dedicadas a niños, porque suponen en el orador un conjunto de condiciones especiales. En primer lugar, el orador debe saber hablar en el mismo lenguaje de los niños, emplear términos sencillos y fáciles, aclarar conceptos y adaptarse a la mentalidad de sus pequeños oyentes, como primera medida. En segundo término, no hay que olvidar que los niños comprenden mucho mejor las ideas que se les presentan en forma vivaz y descriptiva, de tal manera que les entre principalmente por la imaginación y los sentidos. Esto nos indica la importancia que tiene para ellos el género narrativo, las descripciones, las anécdotas y los ejemplos. En tercer lugar, la oratoria infantil debe ser la más amena y la más matizada, de simpatía y de simplicidad. No queremos con esto significar que los niños no estén capacitados para comprender los más altos conceptos doctrinarios. Por el contrario, poseen ellos como un sexto sentido que les facilita el conocimiento y la interpretación de las más grandes verdades, siempre que ellas se presenten con un vocabulario adaptado a su mentalidad. Además de reunir estas condiciones, quien habla a los niños tiene que lucir
más que ningún otro orador, un verdadero ascendiente sobre el auditorio. Claro. Los chicos no aceptan el conocimiento de cualquiera, es así nomás. El chico admite las ideas que le propone aquella persona a quien admira en algún sentido. Y generalmente son admiradas por ellos esas personas que hacen gala de las virtudes morales y humanas que hemos explicado en capítulos anteriores. Pequeños defectos, aún pequeñas deficiencias en el orden oratorio, suelen ser notadas por ellos y producen en el auditorio impresiones difíciles de borrar. Los dirigentes del movimiento peronista han de seleccionar con mucha responsabilidad los oradores que se dediquen a transmitir la doctrina entre los niños. Solamente así habrá real eficiencia en esta tarea y eficacia en el sentido de conseguir lo que nos proponemos. Y con esto, compañeras y compañeros, vamos a terminar por hoy nuestro encuentro sobre oratoria y vamos la oratoria peronista para continuar mañana y terminar con este tema, no sin antes desearle muy buenas noches a todos y a todas. Recordando una vez más la alegría de contar ya con candidatos a presidente, vicepresidente, y la alegría de haber ganado en La Pampa, fruto de la unidad de todos los sectores del peronismo, cosa que deberíamos repetir a nivel nacional, y compartir la idea del gobernador Berna en el sentido de que quienes, ofreciéndose la posibilidad de participar dentro del partido peronista justicialista y no lo hacen, indican pocas intenciones de buscar entre todos y todas la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria que deberíamos todos los peronistas tener como finalidad suprema. Muy buenas noches a todos y a todas y será hasta mañana, si Dios así lo permite.